Chicas y chicos de Miguel Hernández, primer año, bienvenidas y bienvenidos a una nueva clase de historia. Hoy vamos a trabajar con la civilización griega. ¿Qué nos viene a la cabeza cuando hablamos de Grecia, de la antigua Grecia? Lo más importante de todo, digamos, el legado más importante de los griegos, la democracia, ¿sí? Esta idea de una forma de gobierno que sea elegida por el pueblo, ¿sí? Por los habitantes. El año que viene vamos a ver en qué consistía la democracia griega y vamos a ver si vista desde la actualidad era realmente democrática. Por ahí no era tan democrática, pero comparado con lo que era la época, era un avance y una idea que con el tiempo se fue perfeccionando, ¿sí? Bien, pero hoy no vamos a hablar de la democracia griega, solamente lo quería mencionar. ¿Qué más nos dejaron como legado los griegos? El teatro, por ejemplo, la representación de escenas en un escenario, la representación de situaciones que estaban vinculadas, por ejemplo, con la tragedia y con la comedia. En la tragedia se contaba la historia de los reyes, de los dioses. Se contaban los mitos griegos, por ejemplo. Nosotros trabajamos con el juicio de París. Bueno, ese tipo de situaciones eran representadas en el teatro griego. Y también estaba la comedia. La comedia, por ejemplo, se utilizaba para criticar de algún modo a la sociedad de ese momento, criticar a veces a los políticos, ¿sí? Así que la comedia era una forma de expresión política también. Bien, pero tampoco vamos a hablar del teatro griego. Algo más importante que nos hayan dejado los griegos, la filosofía, ¿sí? Sócrates, Platón, Aristóteles. Aristóteles creo que era macedonio, pero no importa, pertenecían al mundo griego, ¿sí? Pertenecían a este lugar que estamos viendo en el mapa, que, que quiero que ahora vamos a pensar, voy a plantear una pregunta a través de lo que es el territorio y cómo influyó eso en las actividades económicas. Pero bueno, la filosofía, una forma de pensamiento que busca reformular absolutamente todo, que busca preguntarse por cosas que tienen que ver no con la vida cotidiana, sino por ahí con una mirada más amplia, una mirada más profunda. Digamos que a través de la filosofía, no sé si me pregunto si quiero comer milanesas o pizza. Me pregunto cuestiones como, por ejemplo, qué es el universo, o por ejemplo, por qué estamos acá. Bueno, filosofía lo vamos a ver en quinto año. Y vamos, es una forma también de ver la historia griega. Bueno, pero no vamos a hablar de filosofía hoy tampoco. Vamos a ver lo que se llamó la Grecia arcaica, la Grecia más antigua de todas. ¿Cómo empezó todo? Y para eso quiero que veamos este mapa. Todo empezó aquí, en esta isla que vemos acá abajo, en la isla de Creta. ¿Sí? Chicos, chicas, ¿podemos ver un poco las características del terreno? Acá estamos en Grecia, ¿no? ¿Qué se ve? ¿Qué es todo esto? Estos pedacitos de tierra. Bueno, islas, ¿no? O sea que en el medio del mar Mediterráneo, islas por todos lados. De hecho, todo comienza acá, en una gran isla que es la isla de Creta, ¿sí? Pero además, en la Grecia continental también había un territorio montañoso, ¿sí? Con lo cual ahí surge la primera pregunta de cómo se vinculan los griegos con el espacio. Al ser un territorio montañoso, había como una dispersión de las distintas ciudades griegas. ¿Sí? Las más importantes, Atenas y Esparta. Entonces,
una de las cuestiones que ocurre acá es que al tener un territorio, un terreno montañoso, los griegos necesitaban salir a, a buscar terrenos para sus cultivos, ¿sí? Y esto, además, al estar rodeados de mares, los impulsa como a la navegación, a la conquista de nuevos territorios, al comercio. Los griegos eran grandes navegantes, ¿sí? Así como, por ejemplo, los fenicios, que eran comerciantes que tenían colonias todo alrededor del mar Mediterráneo, los griegos también, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque su zona estaba, no tenía terrenos así como tan llanos como para cultivar, ¿sí? Entonces salían a buscar nuevos. Y además, el hecho de que cada ciudad estuviera, digamos, rodeada de montañas, rodeada de mares, de islas, hacía que, de algún modo, no fuera una unidad política. ¿Se acuerdan cuando vimos en Egipto que había momentos en que todos respondían al faraón? Bueno, en Grecia era muy difícil eso. ¿Por qué? Porque había un rey en Atenas, un rey en Esparta, un rey en Creta. Estaba todo muy disperso, ¿sí? Así que cada ciudad funcionaba como una ciudad-estado, ¿sí? Significa que cada ciudad es como un país, ¿sí? Es decir, compartían una unidad cultural con respecto a la religión, con respecto al idioma, eh, con respecto, por ejemplo, a las actividades culturales como las Olimpiadas, ¿sí? Que era un momento en el cual se unían, pero funcionaban, eran todos griegos, pero funcionaban como reinos separados, ¿sí? Eran, después más adelante, lo que se va a llamar las polis griegas. La polis es una ciudad-estado, ¿sí? Bueno, entonces estamos en el primer momento de Grecia, en la Grecia más antigua, que arranca en esta isla, la isla de Creta. La isla de Creta conformó una civilización que se llamaba la civilización cretense o la civilización minoica. Bueno, ¿por qué minoica? Porque había un rey, ¿sí? Que era muy poderoso y que, fíjense, están en el medio del Mediterráneo. Claramente, para desarrollar tu poder tenés que desarrollar una flota naval, tipo barcos, ¿sí? Y acá, estando ahí en Creta, tenés contacto con Europa, tenés contacto con Asia Menor, ¿sí? Con Medio Oriente, que está por aquí, y con el norte de África. Si controlás esta isla, estás como muy bien posicionado, pero necesitas barcos, claramente. Bueno, el rey Minos desarrolló, y la civilización cretense desarrollaron lo que se llamó la talasocracia. En griego significa control de los mares, ¿sí? ¿Qué más sobre el rey Minos? El rey Minos tenía una esposa que se enamoró por obra de un dios, se enamoró de un toro. Se enamoró de un toro y tuvieron un hijo, ¿sí? Que fue el Minotauro. Vamos a ver acá. ¡Tadán! Cuerpo de hombre, cabeza de toro. El Minotauro fue encerrado en un laberinto. A ese laberinto todos los años le llevaban 7 chicas y 7 chicos para que se los coma y finalmente fue derrotado por Teseo, ¿sí? Pero no vamos a hablar hoy del mito del Minotauro, simplemente quiero que lo relacionen con la civilización cretense. Bien, lo que les quiero contar entonces es que los primeros pueblos que habitaron el territorio griego. La civilización cretense terminó desapareciendo. ¿Por qué? Por la erupción de un volcán y porque fueron conquistados por otros pueblos indoeuropeos que se llamaban los jonios, ¿sí? Y los jonios fueron derrotados por otra civilización que combinaba dos civilizaciones que se llamaban los aqueos y los eolios, que ustedes los conocen. Sí los conocen. Los conocen porque los vimos en la guerra de Troya. Los aqueos y los eolios conformaron la civilización micénica. Ellos manejaban
armas más desarrolladas que los jonios, por eso los pudieron conquistar. ¿Qué tipo de armas utilizaban? Armas de bronce, ¿sí? Entonces la civilización micénica fue la que se enfrentó a los troyanos en la guerra de Troya. Vamos a ver un poco eso. Yo les dije, y lo vimos, ustedes hicieron el juicio de París, ¿sí? A ver. Ustedes vieron el juicio de París y vieron que se enfrentaron los griegos contra los troyanos, supuestamente porque París había raptado a Helena y Menelao, el rey de Esparta, había, digamos, unido a todos los reinos de Grecia para rescatar a su esposa, ¿sí? Bueno, y duró 10 años, hicieron el sitio de Troya, es decir, que no dejaban que nadie salga ni entre, pero tampoco podían entrar, hasta que a Ulises se le ocurrió la idea del caballo de madera. Esto lo vimos en la clase que compartimos con inglés, ¿sí? Entonces, a partir del engaño del caballo, pudieron derrotar los griegos, la civilización micénica, a los troyanos. Pero yo les había dicho que en realidad la guerra de Troya tiene que ver con motivos estratégicos, que tienen que ver con la política y que tienen que ver con la economía, ¿sí? Acá podemos ver que por acá se puede pasar del mar Egeo, esta parte del mar Mediterráneo se llama mar Egeo, esta parte, es un paso obligado hacia el mar Negro, ¿sí? Con lo cual, tener el control de esa zona era muy importante, tanto para los troyanos como para los griegos, ¿sí? Por eso, en realidad, lo de Helena no sabemos si es cierto, no sabemos si existió lo de la manzana, no sabemos si se le aparecieron las tres diosas a Paris, si le preguntaron a cuál elegía. Bueno, lo que sí sabemos era que era un lugar estratégico para el control político y económico. Bien, y la civilización micénica también fue derrotada por otros pueblos que se llamaron los dorios. Los dorios manejaban armas de hierro, ¿sí? Fíjense cómo el distinto material con cual está construido el armamento, tiene, o sea, cómo se desarrolla la tecnología de guerra, tiene un peso importante para definir las batallas. Entonces, los dorios derrotaron a la civilización micénica y quemaron absolutamente todo. Quemaron los palacios, quemaron los monumentos y también quemaron los documentos escritos por los cuales nosotros podíamos conocer algo de la Grecia tan antigua. Por eso se dice que inauguraron lo que se llamó la Edad Oscura. Oscura porque no podemos averiguar nada porque se quemó todo, ¿sí? Porque nosotros desde el presente, bueno, algo quedó, obviamente. Quedó, por ejemplo, los poemas de Homero, la Ilíada y la Odisea. En la Ilíada aparece la guerra de Troya, ¿sí? Con lo cual, a partir de ahí, a partir de una cosa cultural, podemos, de un documento cultural, de un documento artístico, si se quiere, porque es una poesía, podemos averiguar un poco cómo era la vida. Pero lo demás, los documentos oficiales, todo, se quemó todo, los griegos quemaron todo e inauguraron la Edad Oscura. Los dorios quemaron todo e inauguraron la Edad Oscura. Los dorios después se van a establecer en lo que después fue Esparta y van a ser, digamos, las clases privilegiadas de esa polis. Bien, un poco les quería contar esta parte de la historia griega. El año que viene vamos a seguir avanzando con un poco más y vamos a profundizar en, por ejemplo, cuestiones como la democracia, la filosofía, el teatro, que las mencioné al principio. Bien, voy a dejarles una consigna en la descripción del video. Nos vemos la próxima clase.